Todos la querían, pero murió completamente sola. Y ese es el tipo de final que no encaja. Porque cuando alguien es observado por millones, lo último que esperas es que desaparezca sin que nadie realmente entienda lo que estaba pasando. Marilyn Monroe era el rostro más deseado del mundo, el más fotografiado, el más imitado. Pero había algo que nadie parecía notar, o tal vez nadie quería notar. Porque mientras más personas la miraban, menos alguien realmente la veía. Estaba en la cima, rodeada de atención, rodeada de deseo, rodeada de gente, y aún así, completamente sola. Y hay algo incómodo en eso, porque no está tan lejos como parece. Hay momentos en los que alguien puede estar rodeado y aún así sentirse invisible. Si alguna vez sentiste algo así, vale la pena seguir hasta el final, porque esta historia no es solo sobre ella. Pero lo más peligroso no fue la fama, no fue la presión, ni siquiera fue Hollywood. Fue algo mucho más silencioso, algo que comenzó mucho antes de que el mundo supiera quién era ella. Y ese tipo de cosas no desaparecen. Se quedan, se adaptan, crecen en silencio, hasta que llega un punto en el que ya no hay forma de detenerlo. Pero eso todavía no es lo más extraño. Lo más extraño es lo que ocurrió en sus últimas horas, porque nada parecía fuera de lugar. Horas antes hablaba con personas, hacía planes, respondía llamadas, parecía presente, como si todo siguiera funcionando. Y después, sin aviso, todo terminó. Sin transición, sin una explicación clara, sin tiempo para entender. Y fue en ese momento cuando algo empezó a no encajar. La versión oficial apareció rápido, demasiado rápido. Dijeron que fue una sobredosis, un final simple, un caso cerrado. Pero cuando una historia se cierra tan rápido, normalmente es porque hay algo que no encaja. Y en este caso, había demasiadas cosas que no encajaban. Personas demasiado cercanas diciendo cosas distintas, relatos que cambiaban, detalles que no coincidían, y sobre todo, un silencio extraño alrededor de todo. Un silencio que no parece natural cuando todo es realmente simple. Porque cuando algo es claro, no necesita tantas explicaciones. Pero aquí, cada explicación parecía abrir una nueva duda. Y cuanto más intentaban aclarar, más difícil se volvía a entender lo que realmente pasó. Pero eso tampoco es lo más inquietante. Lo más inquietante es la sensación de que todo ocurrió demasiado rápido, como si en algún momento algo hubiera salido del control y nadie hubiera conseguido detenerlo. Y eso deja una pregunta difícil de ignorar. Si todo fue exactamente como dijeron, ¿por qué todavía parece que falta algo? Y esa pregunta no empieza en la noche en que todo terminó. Empieza mucho antes del nombre, antes de la fama, antes de Marilyn Monroe. Porque antes de todo eso, había alguien que nadie estaba mirando. Y fue ahí donde todo empezó a romperse. Antes de que existiera Marilyn Monroe, existía Norma Jean. Y nadie estaba mirando. No había cámaras, no había atención. No había nada que indicara lo que vendría después. Solo una infancia inestable, marcada por ausencias que no siempre eran visibles, pero que dejaban marcas profundas. Su madre no estaba realmente presente. A veces desaparecía emocionalmente, otras simplemente no estaba. Y cuando la persona que debería representar seguridad se vuelve impredecible, todo alrededor pierde estabilidad. Al principio fueron pequeños vacíos, momentos en los que faltaba alguien. Después vinieron cambios constantes, casas diferentes, personas diferentes, reglas que cambiaban sin aviso. Nada se mantenía el tiempo suficiente como para sentirse seguro. Y cuando creces en un entorno así, aprendes algo muy rápido. Aprendes a no depender. Aprendes a no apegarte. Aprendes a adaptarte, incluso cuando no deberías tener que hacerlo. Pero el problema es que adaptarse no elimina lo que falta, solo lo esconde. Y lo que falta encuentra otras formas de aparecer. Porque cuando alguien crece sin sentirse visto,
desarrolla una necesidad silenciosa, la necesidad de ser notado, de ser elegido, de ser suficiente para que alguien se quede. Y eso no se apaga con el tiempo. Se transforma, se vuelve más sofisticado, más difícil de identificar, pero sigue ahí. Y con el paso de los años, Norma Jean empezó a entender algo, que la atención cambiaba la forma en que las personas reaccionaban, que cuando era vista, algo se movía, que cuando era notada, el mundo respondía de otra manera. Y poco a poco, eso dejó de ser algo natural y empezó a convertirse en una estrategia. No porque quisiera manipular, sino porque necesitaba existir en la mirada de alguien. Pero hay algo que casi nadie percibe. La atención no llena el vacío, solo lo disfraza. Y mientras más dependes de ella, más grande se vuelve la necesidad. Y en algún momento, sin darte cuenta, empiezas a necesitar ser visto, incluso cuando ya no sabes quién eres realmente. Porque el problema nunca fue lo que estaba afuera, siempre fue lo que empezó mucho antes. Y eso no desaparece cuando la vida mejora, no desaparece cuando llegan las oportunidades, no desaparece cuando todo parece empezar a funcionar. Solo cambia de forma, se adapta al nuevo escenario y crece en silencio, incluso cuando todo parece perfecto por fuera. Pero ese tipo de construcción tiene un límite, porque llega un punto en el que lo que muestras y lo que realmente eres dejan de coincidir. Y cuando esa diferencia crece demasiado, sostenerla empieza a costar más de lo que parece. Pero lo más peligroso es que desde afuera nadie lo nota, porque la imagen sigue funcionando, sigue siendo atractiva, sigue siendo deseada. Y eso es suficiente para todos, menos para quien está dentro. Y fue exactamente ahí cuando algo empezó a tomar forma. No como un problema visible, sino como una solución, una versión mejorada, más fuerte, más perfecta, más aceptable. Una versión que sí sería vista, una versión que sí sería elegida. Pero esa versión no era completamente real, y aún así fue la que terminó reemplazándolo todo. Al principio parecía una oportunidad, una salida, una forma de finalmente ser vista. Pero no era tan simple, porque cuando entró en Hollywood, no entró como ella misma. Entró como algo que tenía que ser construido, moldeado, ajustado, transformado. Porque en ese mundo no eres aceptado como eres convertido en lo que funciona. Y ese proceso empezó poco a poco. El nombre cambió, el cabello cambió, la forma de hablar cambió, la manera de moverse, de mirar, de sonreír. Todo fue ajustado, todo fue pensado, todo fue controlado. Y sin darse cuenta, Norma Jean empezó a desaparecer. No de golpe, no de forma evidente, sino en pequeños detalles, en decisiones que no eran suyas, en cambios que parecían necesarios, en versiones que funcionaban mejor. Y en su lugar apareció Marilyn Monroe, perfecta, deseada, impecable, pero construida. Y eso tiene un costo, porque cuando te conviertes en una imagen, dejas de ser una persona. Las imágenes no tienen dudas, no tienen contradicciones, no tienen debilidades, no tienen espacio para fallar. Y al principio, eso parece funcionar, porque el reconocimiento llegó, la atención creció, las oportunidades aparecieron, y de repente ya no era invisible. Era el centro, el foco, el estándar. Pero ese tipo de éxito no trae libertad, trae dependencia de contratos, de estudios, de decisiones que no pasaban por ella, de un sistema que no estaba interesado en quién era, sino en lo que representaba. Y cuanto más crecía, menos control tenía, porque en ese punto ya no le pertenecía solo a ella misma,
le pertenecía a la imagen que habían creado. Y eso genera una división difícil de sostener. Por un lado, la figura perfecta. Por el otro, la persona real. Y esas dos cosas rara vez logran convivir por mucho tiempo. Pero lo más complicado no era lo que el público veía. Era lo que nunca veía. La presión constante. La necesidad de sostener esa versión todo el tiempo. Sin pausas. Sin errores. Sin escape. Porque cuando todo depende de una imagen, cualquier falla se convierte en un riesgo. Y en ese sistema, los riesgos no se permiten. Se corrigen o se reemplazan. Y eso crea una tensión que no aparece de inmediato. Se acumula, se repite, se vuelve constante, hasta que llega un punto en el que sostener la imagen empieza a costar más que vivir. Y aún así, no puedes parar, porque parar significa desaparecer. Y desaparecer significa ser reemplazada. Y eso es algo que nadie dice, pero todos entienden. Y es ahí donde todo se vuelve más peligroso, porque cuando tu valor depende de lo que proyectas, no debería negociarse. ¿Quién eres realmente? Pero ese conflicto no explota de una vez, no se rompe de golpe, se va desgastando, por dentro, en silencio. Mientras por Forti, todo para Petrol. Y ese es el tipo de desgaste que nadie percibe, hasta que ya es demasiado tarde. Porque desde afuera, nada había cambiado. La IKIN seguía intacta, el éxito seguía creciendo, el mundo seguía mirando. Pero por dentro, algo ya no estaba funcionando igual. Y ese fue el punto en el que la historia dejó de ser solo sobre éxito y empezó a convertirse en algo mucho más difícil de controlar. Al principio todavía parecía controlable. Los retrasos tenían explicación, el cansancio podía disimularse. Y mientras el resultado siguiera funcionando, nadie hacía demasiadas preguntas. Pero poco a poco eso empezó a cambiar. Porque sostener una imagen perfecta no es algo que se pueda hacer indefinidamente. Y el cuerpo siempre encuentra una forma de reaccionar. Las grabaciones comenzaron a volverse más difíciles. Los tiempos ya no se cumplían igual. Las pausas se hicieron más largas. Y lo que antes era ocasional, empezó a volverse constante. Pero lo más delicado no era lo que ocurría por fuera. Era lo que estaba pasando por dentro. El desgaste, la presión, la necesidad de seguir siendo exactamente lo que todos esperaban, incluso cuando ya no era posible sostenerlo. Y ese tipo de presión no rompe de inmediato, se acumula, se repite, se instala, hasta que se convierte en parte de la rutina. Y cuando eso ocurre, dejar de sentir empieza a aparecer una solución. Ahí es donde aparecen las primeras salidas, pequeñas, casi invisibles. Al principio, para dormir. Después, para despertar. Luego, para continuar. Y ese proceso no ocurre de un día para otro. Se construye lentamente, sin que nadie lo detenga, sin que nadie lo cuestione. Porque mientras la imagen siga funcionando, todo lo demás se ignora. Pero el problema es que esas salidas no resuelven nada, solo aplazan lo inevitable, y cuanto más se repiten, más necesarias se vuelven. Hasta que llega un punto en el que ya no es una elección, es dependencia. Pero eso tampoco era lo peor. Lo peor era el silencio, porque nadie intervenía, nadie frenaba, nadie detenía el proceso, porque detenerlo significaba perder. Y perder no era una opción dentro de ese sistema. Entonces todo continuó, incluso cuando ya no debería haber continuado. Y eso crea un tipo de aislamiento diferente. No es estar solo físicamente, es estar rodeado, sin conexión. Porque la presencia no garantiza compañía, y la compañía no garantiza que alguien realmente vea lo que está pasando. Y cuando nadie ve, el deterioro avanza más rápido,
Las relaciones empezaron a volverse superficiales, inestables, difíciles de sostener, porque confiar se volvió complicado, y cuando no confías, te alejas, incluso estando rodeado de personas. Pero eso tampoco es lo más peligroso. Lo más peligroso es cuando empiezas a perder referencia, cuando todo cambia demasiado rápido, cuando ya no hay una base estable, cuando no hay un punto claro al que volver. Y en ese momento, algo empieza a romperse. No de forma visible, no de forma inmediata, pero suficiente para alterar todo lo demás. Porque cuando pierdes estabilidad, pierdes control. Y cuando pierdes control, todo empieza a depender de factores que ya no puedes manejar. Pero lo más inquietante es que desde afuera, nada parecía fuera de lugar. La imagen seguía funcionando, el público seguía mirando, el sistema seguía avanzando, como si nada estuviera pasando. Y eso es lo que hace todo más peligroso, porque cuando nadie percibe el problema, nadie intenta detenerlo. Y cuando nadie lo detiene, solo hay una dirección posible. Pero ese punto todavía no había llegado, aunque ya estaba mucho más cerca de lo que parecía. Porque cuando el ritmo desaparece, cuando la estructura se rompe, cuando ya no hay límite entre trabajo y vida, el cuerpo y la mente dejan de responder de la misma forma. Y eso no tarda en mostrar consecuencias, pero cuando esas consecuencias aparecen, ya no es tan fácil volver atrás. Y en ese momento, por primera vez, el sistema empezó a verla de otra manera. No como imprescindible, sino como alguien que podía fallar. Y cuando alguien deja de ser imprescindible, empieza a volverse reemplazable. Al principio eran señales que podían ignorarse, pequeños fallos, momentos aislados, cosas que todavía podían explicarse. Pero con el tiempo, dejó de ser algo puntual. Se volvió un patrón. Las grabaciones ya no fluían como antes. Las ausencias se hicieron más frecuentes. Las interrupciones empezaron a acumularse. Y lo que antes se toleraba, empezó a incomodar. Porque mientras entregaba resultados, todo era aceptado. Pero cuando eso comenzó a fallar, la forma en que la veían también cambió. La paciencia se redujo, las exigencias aumentaron, y por primera vez dejó de ser intocable. Pero eso tampoco era lo peor. Lo peor era que el problema ya no era solo profesional, era personal. Las relaciones se volvieron inestables, las conexiones frágiles. Personas que aparecían y desaparecían, promesas que no se sostenían, presencias que no se quedaban. Y eso crea algo difícil de manejar, porque cuando todo a tu alrededor cambia constantemente, pierdes referencia. Y cuando pierdes referencia, pierdes estabilidad. Pero lo más peligroso fue la velocidad, porque todo empezó a suceder demasiado rápido. Las decisiones, las consecuencias, los cambios. Como si en algún punto ya no hubiera tiempo para procesar nada. Y cuando eso ocurre, la sensación de control desaparece. Empiezas a reaccionar en lugar de decidir. Empiezas a sostener en lugar de vivir. Y poco a poco, todo se vuelve automático. Pero ese tipo de ritmo no se puede mantener. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Por eso el desgaste se volvió constante. Ya no era algo pasajero, era permanente. Y cuando algo se vuelve permanente, deja de ser una fase y se convierte en estado. Pero eso tampoco era lo peor. Lo peor fue cuando el aislamiento dejó de ser solo emocional y se volvió físico. Momentos largos, silenciosos, sin interrupciones, sin distracciones, sin nadie alrededor. Y en ese tipo de silencio, todo se amplifica. Los pensamientos, las dudas, el cansancio, todo se vuelve más intenso, porque no hay nada que lo detenga. Y es ahí donde muchas cosas empiezan a perder proporción, porque cuando no hay referencia externa, todo lo interno crece sin límite. Y en ese punto, lo más peligroso no es lo que está pasando afuera,
es lo que empieza a pasar dentro de tu propia cabeza. Pero todavía había algo más, algo que no era visible, conversaciones que ella no controlaba, decisiones que no pasaban por ella, movimientos que ocurrían sin que tuviera acceso completo. Y eso crea otro tipo de inseguridad. No es solo no tener control, es no saber exactamente qué está ocurriendo. Y lo desconocido siempre pesa más. Pero eso tampoco era lo peor. Lo peor fue cuando la rutina desapareció por completo. Sin horarios, sin estructura, sin separación clara entre trabajo y vida. Y cuando eso ocurre, el equilibrio se rompe. Porque el cuerpo necesita ritmo. Y sin ritmo, todo empieza a fallar. Pero en ese punto, ya no había forma de volver al inicio. No había forma de parar. No había forma de salir sin consecuencias. Porque todo dependía de ella, pero al mismo tiempo, ella ya no podía sostenerlo. Y ese es el tipo de situación que no termina bien. Porque cuando todo depende de ti, y tú ya no puedes continuar, el sistema encuentra otra forma de seguir. Y cuando eso pasa, nadie se detiene por ti. Esa noche nada parecía diferente, al menos no al principio. La casa estaba en silencio, como en tantas otras noches. No había señales evidentes de que algo fuera a cambiar, nada que anticipara un final. Horas antes, había llamadas, conversaciones aparentemente normales, interacciones que no indicaban urgencia, ni despedida, ni ruptura. Todo parecía seguir un curso habitual, como si aún hubiera tiempo, como si nada estuviera fuera de control. Pero algo cambió, y cambió rápido, demasiado rápido. Porque en algún momento de la madrugada, todo se detuvo, sin aviso, sin transición, sin un punto claro que marque el inicio del final. Solo un corte, brusco, silencioso, definitivo. Y fue así como la encontraron, en la cama, sin respuesta, sin reacción, sin margen para corregir nada. Y a partir de ahí, la historia dejó de pertenecerle. La versión oficial apareció poco después. Sobredosis, directo, simple, cerrado. Pero esa explicación no fue suficiente para todos, porque casi de inmediato empezaron a surgir dudas. El horario, las llamadas, quién estuvo en contacto con ella y quién no. ¿Qué ocurrió exactamente en esas últimas horas? Porque esas horas nunca quedaron completamente claras. Existen versiones, relatos distintos, pequeñas inconsistencias, detalles que por separado parecen irrelevantes, pero juntos cuentan otra historia. Y eso cambia todo. Porque cuando una historia es realmente simple, no necesita múltiples versiones. Pero en este caso, las versiones aparecieron. Y cuanto más se intentaba ordenar todo, más difícil se volvía a encajar cada pieza. Nada confirmaba algo diferente, pero tampoco cerraba completamente la explicación. Y es ahí donde aparece la duda. No como certeza, sino como algo que no desaparece, porque lo que ocurrió esa noche no terminó en ese momento. Continuó en las preguntas, en las interpretaciones, en las versiones que nunca llegaron a un punto final. Y eso deja una sensación difícil de ignorar, como si hubiera algo que nunca fue completamente dicho. Pero eso tampoco es lo único, porque hay un detalle que sigue incomodando. Algo que parece pequeño, pero no lo es. Horas antes, todo parecía normal. No había señales claras de un final inmediato. No había una ruptura evidente. No había un punto que explicara lo que vendría después. Y aún así, todo terminó. De forma abrupta, sin transición, sin aviso. Y cuando algo cambia tan rápido, sin una progresión visible, es cuando más difícil se vuelve a aceptar que todo fue simplemente así. Porque el problema no es solo lo que ocurrió, es lo que no se puede explicar con claridad. Y eso es lo que mantiene esta historia abierta, incluso después de tanto tiempo. Después de esa noche, vino el silencio. No inmediato,
pero lo suficientemente rápido. Primero la noticia, y luego su expansión. En cuestión de horas, todo el mundo ya sabía. Marilyn Monroe había muerto. Y eso por sí solo ya era suficiente para detenerlo todo. Pero no se detuvo, porque casi al mismo tiempo comenzaron las versiones. La explicación oficial fue clara: sobredosis. Caso cerrado. Pero el mundo no reaccionó de la misma manera. Porque cuando una figura es tan grande, aceptar un final simple se vuelve difícil. Y en este caso, nada parecía completamente simple. Las preguntas surgieron de inmediato, sobre el horario, sobre quién estuvo con ella, sobre lo que realmente ocurrió en esas últimas horas, y esas preguntas nunca tuvieron respuestas totalmente claras. Algunas cosas no coincidían. Relatos diferentes, detalles que cambiaban dependiendo de quién hablaba. Y eso fue suficiente, porque cuando no existe una versión sólida, la duda ocupa el espacio. Y la duda crece rápido, pero no se quedó solo en conversaciones. La historia llegó a la prensa, y cuando la prensa entra, todo cambia. Deja de ser solo un hecho, y se convierte en una narrativa y las narrativas no siguen una sola dirección. Algunos aceptaron la versión oficial, otros empezaron a cuestionarla. Y cuanto más cuestionaban, más versiones aparecían: an accidente, error, presión, conspiración. Nada confirmado pero tampoco completamente descartado. Y eso crea algo muy específico. Un caso que nunca se cierra, porque no se trata de tener respuestas, sino de no poder confiar completamente en ellas. Pero esto fue más allá, porque el impacto no terminó en ese momento, continúan años, décadas. Y la imagen de ella no desapareció, no se debilitó. Creció, se volvió aún más grande después de su muerte. Y eso cambia todo, porque cuando alguien crece después de morir, la historia no termina, se transforman, y en su caso, se convirtió en algo imposible de controlar. Porque ya no era solo sobre lo que pasó, era sobre lo que la gente cree que pasó. Y cuando una historia llega a ese punto, nunca vuelve a ser simple. Y es aquí donde la pregunta deja de ser sobre ella, y empieza a ser sobre algo más cercano de lo que parece. Porque lo que ocurrió no fue un momento aislado. No fue un caso único. Con el tiempo, otras historias comenzaron a aparecer, otros nombres, otras trayectorias, pero con el mismo patrón: en ascenso rápido, exposición intensa, presión constante, y al final, caída y cuando algo se repite, deja de parecer coincidencia. Empieza a parecer un sistema, y eso cambia completamente la forma de ver todo, porque ya no es solo sobre una persona, es sobre el entorno que la rodea, y los entornos así no destruyen de golpe, desgastan, en silencio, hasta que el resultado aparece y cuando aparece, parece repentino, pero no lo es. Y tal vez por eso esta historia nunca desaparece, porque no terminó realmente. Solo cambió de forma y sigue existiendo en cada nueva versión en cada nueva duda, en cada nueva historia que parece diferente. Pero en el fondo, no lo es tanto. Con el paso del tiempo, algo se volvió evidente. La historia nunca se cerró por completo. No porque faltaran versiones, sino porque ninguna logró encajar todo. Marilyn Monroe murió. Eso nadie lo discute. Pero, ¿cómo ocurrió realmente? Sigue sin quedar del todo claro. Y tal vez nunca lo esté. Porque algunas historias no permanecen por lo que explican, sino por lo que dejan abierto. Y en este caso, lo que quedó abierto fue demasiado. Pero lo más incómodo no es la duda, es lo que hay detrás de ella. Porque al final, esta historia nunca fue solo sobre una muerte, fue sobre algo más difícil de ver. La diferencia entre ser visto y ser realmente percibido. Marilyn Monroe fue vista por millones, admirada, deseada, observada. Pero eso nunca significó que alguien realmente entendiera lo que estaba pasando. Y ahí está el punto más incómodo. Porque parece suficiente. Parece que atención llena el vacío. ¿Qué reconocimiento resuelve? Que estar rodeado evita la soledad. Pero no funciona así. Porque atención no es conexión. Y presencia no es cuidado. Y cuando esas cosas se confunden, el problema crece sin ser notado. Pero esto no ocurre solo con alguien como ella. Ocurre en escalas menores
más silenciosas, más comunes en momentos en los que alguien está rodeado, y aún así se siente solo. Momentos en los que todo parece estar bien por fuera, pero por dentro, algo no encaja. Y eso es lo que hace que esta historia incomode tanto. Porque no está tan lejos como parece. Porque en algún nivel, todos entienden esa sensación, y tal vez por eso nunca desaparece. Porque no es solo sobre lo que pasó con ella, es sobre algo que sigue pasando, incluso ahora. Pero hay una última pregunta, una que no tiene una respuesta fácil. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías diferente? ¿Aceptarías la imagen que el mundo creó? ¿O intentarías hacer algo más, incluso sabiendo el precio? Porque al final, no se trata solo de fama, ni de éxito, ni de caída. Se trata de hasta dónde alguien puede sostener algo que no es completamente real. Marilyn Monroe no fue destruida en un solo momento. Fue algo gradual, silencioso, casi invisible. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando te das cuenta, ya está ocurriendo. Y cuando ocurre, no siempre hay tiempo para detenerlo. Y tal vez por eso esta historia nunca termina. Porque mientras exista alguien dispuesto a preguntarse qué fue lo que realmente pasó, ella sigue ahí no como respuesta, sino como duda. Y la próxima historia demuestra que esto nunca fue un caso aislado.